¿Qué sucede cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible? ¿Qué pasa si esa fuerza es la arrogancia de un imperio de los medios, y el objeto es la fe silenciosa de un solo hombre? Hace solo 3 semanas, el mundo del entretenimiento fue testigo de algo sin precedentes. No fue otra crisis o escándalo de celebridades. Era algo mucho más profundo, mucho más peligroso para el status quo. En los brillantes estudios de The Ellen DeGeneres Show, lo que estaba destinado a ser un asesinato de carácter rutinario se convirtió en algo por completo, un colapso televisado de cinismo, una ejecución pública que salió catastróficamente incorrecta para el verdugo. Imagine esto, el presentador más poderoso del programa de entrevistas en Estados Unidos, armado con su sonrisa exclusiva y una pregunta diseñada para destruir, enfrentándose a un hombre que ya había perdido todo una vez y encontró algo infinitamente más valioso en las ruinas. El sonido que está a punto de escuchar no es solo la ruptura de una máscara, es la triturada crack de una base basada en burlas que se desmoronan bajo el peso de la verdad inquebrantable. Lo que estás a punto de presenciar no es solo una entrevista. Es el momento registrado cuando la humildad desarmó un ejército, cuando el silencio gritó más fuerte que cualquier micrófono, y cuando la industria del entretenimiento aprendió que algunas batallas no se pueden ganar con ingenio o riqueza, solo con el poder crudo y sin filtro de fe auténtica. Ellen DeGeneres se sentó en su estudio como una reina en su trono de cinismo. Su imperio se basó en la demolición sistemática de cualquiera que se atreviera a tomarse demasiado en serio. Durante 2 décadas, había perfeccionado el arte de la muerte, ese momento en que su sonrisa cambiaba de cálido depredador, cuando su voz caía a ese peligroso susurro que significaba que alguien estaba a punto de ser eviscerada intelectualmente en la televisión nacional. Su estudio era más que un set, era un coliseo donde la reputación iba a morir. Las luces brillantes, la audiencia que los vítores, las cámaras se colocaron como armas. Todo fue diseñado para crear la máxima vulnerabilidad en sus invitados mientras permaneció de manera segura detrás de su escritorio, protegida por su ejército de escritores, productores y la regla tácita de que era intocable. Ellen había dominado la fórmula. Comience con adulación, construya falsa seguridad y luego atacó con precisión quirúrgica. Sus objetivos nunca lo vieron venir. Políticos, actores, atletas, todos cayeron de la misma manera, tartamudeando en explicaciones mientras ella mantenía esa sonrisa de afeitar que decía, yo te dio cuenta y todos los que miran lo saben. ¿Su arma de elección? La pregunta que parecía inocente, pero estaba cargada de suficiente pólvora cínica para desgarrar cualquier fachada de sinceridad. Había construido su carrera en la premisa de que todos estaban ocultando algo, que cada exhibición de virtud era solo otra actuación, y que su trabajo era exponer el fraude debajo de la fantasía. Pero en este jueves por la tarde, en particular a fines de noviembre de 2024, había elegido un objetivo que no siguió las reglas habituales. Mel Gibson entró en ese estudio con algo que no podía comprarse, fabricarse o destruirse por la opinión pública, la paz. No es el tipo de paz que proviene del éxito o la riqueza, sino la calma profunda e inquebrantable que solo proviene de haber sido completamente rota y reconstruida por algo más grande que usted. No era el mismo hombre que había dominado a Hollywood en la década de 1990. Atrás quedó la arrogancia, la certeza, la necesidad de demostrar cualquier cosa a cualquiera. El Mel Gibson que entró en la arena de él en ese día llevaba un simple suéter negro, el mismo que su difunta madre había tejido para él hace 30 años, ahora enrollable en los puños, pero aún llevaba sus oraciones en cada puntada. El hombre que una vez había ordenado 25 millones de pesos por película ahora vivía en un rancho modesto fuera de Malibú, pasando sus mañanas en oración y sus tardes trabajando con sus manos, construyendo casas para familias que lo habían perdido todo. Su teléfono no se llenó de llamadas de agentes y productores, sino de mensajes de niños en barrios de cáncer, madres solteras que luchan por alimentar a sus familias y personas mayores que no tenían a nadie más con quien hablar. La transformación no había sido fácil. Después de su crisis pública en 2006, después del arresto, las grabaciones, la humillación global, Mel se había encontrado en un lugar más oscuro que cualquier papel que haya jugado. Fue allí, en esa oscuridad absoluta, que se había encontrado con algo, alguien, que no necesitaba su actuación, sus explicaciones o sus excusas. Solo su rendición. Ahora, 18 años después, llevó ese encuentro con él como una llama en una tormenta de viento. Los técnicos de estudio lo notaron primero, la forma en que la energía frenética del set parecía disminuir cuando entró. La forma en que las conversaciones se volvieron más tranquilas, más reflexivas. Incluso la audiencia generalmente bulliciosa de Ellen parecía sentir algo diferente en el aire. Mientras tomaba asiento frente a Ellen, las manos de Mel eran estables, su respiración tranquila.
Había aprendido hace mucho tiempo que las batallas más peligrosas no se libran con palabras o armas, sino con el simple acto de aparecer, completamente, auténticamente, sin armadura ni pretexto. El equipo de investigación de Ellen había hecho su tarea. Sabían sobre el reciente trabajo de Mel con la serie de El Eje, su retorno tranquilo a los proyectos basados en la fe, su creciente influencia en los círculos de entretenimiento cristiano. Sabían que volvía loco a su audiencia progresiva al verlo rehabilitado, verlo encontrar el éxito nuevamente después de lo que había hecho. Pero más que eso, sabían su debilidad, su fe. En el mundo de Ellen, la fe de profesión pública era la mejor hipocresía, especialmente para alguien con el pasado de Mel. Era el objetivo perfecto, pintarlo como un fraude usando religión para rehabilitar su imagen. Otro hipócrita de Hollywood se envolvió en la bandera del cristianismo con fines de lucro. La trampa se estableció perfectamente. Comience con sus nuevos proyectos, construya su historia de regreso, luego ataca con la pregunta que expondría toda la farsa. Entonces, Mel, has hecho millones de películas basadas en la fe. Algunas personas dicen que estás usando a Dios para ganar dinero. ¿Cómo respondes a eso? Se suponía que era checkmate. Pero Ellen había cometido un error crítico en su cálculo. Ella había asumido que Mel Gibson todavía se preocupaba por su reputación, su carrera, su imagen pública. No tenía idea de que el hombre sentado frente a ella ya había perdido todas esas cosas y encontró algo infinitamente más valioso en su lugar. La entrevista había ido según el guión de Ellen durante 23 minutos. Bromas alegres sobre sus hijos, elogios por su reciente trabajo de dirección, incluso algunas burlas suaves sobre su acento australiano. El público estaba relajado, Mel parecía cómodo, y la sonrisa de Ellen tenía esa ventaja satisfecha que decía que la trampa estaba lista para surgir. Luego vino el cambio. Cualquiera que haya visto el programa de Ellen el tiempo suficiente sabía las señales, la ligera inclinación hacia adelante, la forma en que sus ojos se estrechaban solo una fracción, la pausa que duró un ritmo demasiado tiempo. Pero lo que nadie en ese estudio se dio cuenta era que no solo estaban organizando una entrevista, estaban a punto de presenciar una intervención sobrenatural que cambiaría vidas, rompería los corazones y demuestra que a veces el reino de los cielos aparece en los lugares más inesperados. Los primeros 20 minutos de la entrevista se desarrollaron exactamente como se escribió. Oprah, en su estilo característico, había construido magistralmente la relación, haciendo preguntas de softball sobre la infancia de Jonathan, sus primeras luchas como actor, el éxito de The L.G. Ella se rió de sus historias, asintió con simpatía de sus desafíos, creó esa falsa sensación de seguridad que había atrapado a cientos de invitados antes que él. Pero aquellos que conocían los patrones de Oprah podían ver venir el cambio. Sus preguntas se volvieron más ondeadas, su tono más puntiagudo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, el depredador sintiendo el momento perfecto para atacar. La audiencia del estudio, condicionada por años de estos momentos, sintió el cambio en la atmósfera. La cómoda charla murió a un expectante silencio. Jonathan, dijo, su voz asumiendo ese tono engañosamente suave que precedió a cada tiro de matar, tengo que preguntarte algo de lo que creo que mucha gente se pregunta. Hizo una pausa, dejando que la tensión se construyera, sus ojos nunca dejaban su rostro. Has hablado maravillosamente sobre la fe, sobre la provisión de Dios, sobre cómo jugar a Jesús ha transformado tu vida. Pero seamos realistas aquí por un momento. Las cámaras se acercaron más. El público contuvo su aliento colectivo. Este fue el momento en que todos habían estado esperando, el momento en que otra figura religiosa estaría expuesta, cuando se revelaría otro testimonio como actuación. Antes de El Eje, estaba luchando financieramente. Has estado abierto sobre eso. Estabas haciendo un trabajo de voz en off para comerciales de comida rápida, mesas de espera, apenas ganando alquiler. Ahora, gracias a jugar a Jesús, estás bastante bien por ti mismo, ¿no? Tienes un buen auto, estás viviendo en un lugar mejor, estás ganando mucho dinero con mercadería, apariciones, el programa en sí mismo. Su sonrisa se volvió más aguda, más calculada. Así que ayúdame a entender, y creo que nuestra audiencia merece saber esto, ¿cómo separamos la fe genuina de lo que se parece mucho a un movimiento profesional muy rentable? ¿Cómo sabemos que tu Jesús no es solo, bueno, tu marca? La pregunta colgaba en el aire como una espada suspendida sobre su cabeza. El público cambió incómodo. Algunos se rieron nerviosamente, anticipando la respuesta defensiva, la justificación de tartamudeo, el momento en que otra figura religiosa revelaría sus pies de arcilla. El silencio que siguió fue ensordecedor. No es el silencio vacío de alguien atrapado sin una respuesta,
pero la profunda tranquilidad de alguien que escucha una voz que nadie más podía escuchar. Jonathan no se estremeció, no miró hacia otro lado, no mostró ni siquiera un parpadeo de la ira o la defensa que tal pregunta fue diseñada para provocar. En cambio, hizo algo que ningún invitado había hecho en ese momento de ataque: sonrió. No la sonrisa practicada de un artista, no la sonrisa defensiva de alguien que intenta desviar, sino la sonrisa pacífica de un hombre que acababa de recibir exactamente la pregunta que había estado rezando para que la fuerza respondiera. Las cámaras capturaron cada microsegundo de este intercambio. La forma en que la sonrisa segura de Oprah comenzó a vacilar cuando se dio cuenta de que su objetivo no estaba cayendo en la trampa. La forma en que la expectante risa de la audiencia murió en sus gargantas cuando fueron testigos de algo que nunca antes habían visto, un invitado que no tenía miedo, que parecía casi agradecido por la pregunta que estaba destinada a destruirlo. La respuesta de Jonathan no vino de inmediato. Respiró, no de nerviosismo, sino de preparación. Miró directamente los ojos de Oprah, no con desafío, sino con el tipo de compasión que hace que las personas se sientan incómodas porque ve demasiado, perdona demasiado fácilmente. Oprah, dijo, su voz tranquila pero llevando a cada rincón del estudio, preguntó cómo separaste la fe genuina de lo que parece ganancias. Déjame contarte sobre una conversación que tuve hace 3 semanas que responderá tu pregunta mejor que cualquier defensa que pueda ofrecer. Extendió el bolsillo de su chaqueta y sacó un trozo de papel doblado, usado por el manejo. Esta es una carta de una niña llamada Sara. Tiene 8 años, y ha estado luchando contra la leucemia durante 2 años. Su madre me escribió después de ver nuestro programa, no pidiendo dinero, no pidiendo mercancías, pero preguntándome si podría llamar a su hija porque Sara creía que si Jesús podía hablar con ella, incluso a través de un programa de televisión, tal vez podría ser lo suficientemente valiente para su próxima ronda de quimioterapia. El estudio cayó completamente en silencio. Incluso las cámaras parecían detener su zumbido mecánico. Llamé a Sara esa noche. Hablamos durante 1 hora. Ella me dijo que estaba asustada, no de morir, sino de que sus padres estuvieran tristes. Me preguntó si Jesús realmente amaba a los niños como ella, niños que estaban enfermos, niños que podrían no crecer para adultos. Y ya sabes lo que le dije, Oprah, le dije lo que creía con cada fibra de mi ser, que es tan preciosa por Dios que Él fuera Dios solo que Él solo se mudó al cielo y a Oprah. La voz de Jonathan permaneció estable, pero las lágrimas habían comenzado a formarse en sus ojos. La semana pasada, Sara perdió su batalla. Pero antes de morir, su madre me llamó. Dijo que Sara le había dicho a todos en el hospital que Jesús la amaba, que sabía que era verdad porque había hablado con él por teléfono. 17 personas, doctores, enfermeras, otros pacientes, informó sobre la fe debido a una niña de 8 años que encontró coraje a través de un programa de televisión. Desplegó la carta, sus manos estables a pesar de la emoción en su voz. La madre de Sara me escribió esto 3 días después del funeral. Ella me agradeció, no por interpretar a Jesús, sino por ayudar a su hija a morir sin miedo. Y luego escribió algo que quiero leerle, porque responde su pregunta mejor de lo que podría. Miró directamente a la cámara, como si hablara con una persona en lugar de millones. Señor Roumie, no sé cuánto dinero gana de su programa, y no me importa. Lo que sé es que mi hija fue al cielo creyendo que ella era amada sin medida porque la ayudó a ver a Jesús como real. Me dieron el mejor regalo que cualquier madre podría recibir: la paz no tiene miedo. Eso valió más que cualquier cantidad de dinero, y espero que obtengas cada centavo que puedas pagar porque lo que estás haciendo es prepido de presingidos. El silencio en el estudio fue profundo. Oprah, por quizás la primera vez en su carrera, estaba sin palabras. La letra tembló ligeramente en las manos de Jonathan mientras la rechazaba con el cuidado de alguien manejando algo sagrado. ¿Quieres saber sobre ganancias, Oprah? Déjame mostrarte mi extracto bancario del mes pasado. Para la conmoción de todos, sacó su teléfono y mostró la pantalla a la cámara. Esto es lo que queda después de enviar dinero al St. Jude's Children's Hospital todos los meses, después de que pago las facturas médicas de 3 familias cuyos hijos están luchando contra el cáncer, después de financiar becas para niños que quieren estudiar la teología pero no puedo pagar el seminario. Mantengo lo suficiente para vivir simplemente y regalar el descanso porque aprendí algo jugando a Jesús que nunca antes entendí: no puedo aferrarme dinero y no puedo aguantar con el dinero con las mismas manos. La revelación colgaba en el aire como incienso. Varios miembros de la audiencia lloraban en silencio. Los operadores de cámaras, profesionales endurecidos que habían visto todo tipo de drama televisivo, se encontraron parpadeando las lágrimas. Pero Jonathan no había terminado. Se puso de pie lentamente,
Se acercó al escritorio de Oprah e hizo algo que sería reproducido millones de veces en los próximos días. Se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos en las suyas. Oprah, me preguntaste cómo separar la fe genuina de las ganancias. Déjame preguntarte algo, y quiero que no respondas como el anfitrión de este programa, no como la magnate de los medios, sino como la niña de Mississippi que solía rezar en esa iglesia con tu abuela. Su voz apenas estaba por encima de un susurro, pero los micrófonos atraparon cada palabra. ¿Cuándo dejaste de creer que fuiste digno del amor que pasaste tu carrera ayudando a otras personas a encontrar? ¿Cuándo decidiste que cuestionar la fe era más segura que arriesgarte a la fe? Porque la mujer sentada en esta silla en este momento no es la mujer que construyó este imperio en la esperanza y la curación. Es una mujer que tiene tanto miedo de ser lastimado nuevamente que olvida lo que parece realmente creer en algo más grande que ella misma. La cámara capturó lo que nadie esperaba ver. Los tears transmitiendo por la cara de Oprah Winfrey, su compostura cuidadosamente construida se desmoronó como una presa bajo el peso de la verdad hablada en el amor. Lo que sucedió después sería diseccionado por analistas de medios durante meses, pero aquellos que lo presenciaron en vivo sabían que estaban viendo algo sin precedentes en la historia de la televisión. Oprah Winfrey, la mujer que había hecho una carrera para hacer que otros sean vulnerables mientras permanecían invulnerables, se rompió por completo. Sus manos se sacudieron mientras alcanzaba tejidos que no estaban allí. Su voz, cuando finalmente la encontró, apenas era audible. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tienes ese tipo de paz? ¿Cómo sigues creyendo cuando hay tanto dolor, tanta decepción? La pregunta no venía del anfitrión a su invitado. Venía de un alma herida a alguien que había encontrado curación. La dinámica de poder que había definido toda la entrevista había cambiado por completo. Jonathan, todavía arrodillado junto a su silla, no se apresuró a llenar el silencio. Simplemente esperó, entendiendo que a veces el misterio más profundo ocurre en el espacio entre la pregunta y la respuesta. He estado enojado con Dios durante tanto tiempo, susurró Oprah, su admisión por el estudio silencioso como una confesión en una catedral. Después de todo lo que pasé cuando era niño, después de construir todo esto, después de ayudar a tanta gente a encontrar esperanza, todavía despierto la mayoría de las mañanas sintiéndome vacías. He entrevistado a líderes espirituales, escrito sobre fe, construí una plataforma para la curación, pero parece que no puedo encontrar mi camino de regreso a creer por mí mismo. La respuesta de Jonathan fue hacer algo que la seguridad debería haber detenido, algo que violó todos los protocolos de la producción de televisión. Comenzó a rezar. En voz alta. En televisión en vivo. No es una oración de rendimiento, no una bendición televisada, sino el tipo de conversación cruda y honesta con Dios que generalmente ocurre en las habitaciones del hospital y en las tumbas. Padre, ya conoces el corazón de esta mujer. Conoces su dolor, sus preguntas, su anhelo por la paz que parece estar fuera de alcance. Ya sabes cómo ha usado su influencia para llevar la curación a millones, incluso mientras su propio corazón se rompía. Toque ahora con el mismo amor que tocó a Sara, que toca a cada niño roto que cree demasiado dañado para ser amado. Mientras rezaba, algo extraordinario comenzó a suceder en todo el estudio. Los miembros de la audiencia, los miembros de la tripulación, incluso los productores endurecidos en la sala de control se encontraron llorando o en oración o ambos. Las llamadas telefónicas comenzaron a entrar en la centralita de la red antes de que el programa terminara, no las quejas sobre el giro inesperado, sino las personas que comparten sus propias historias de fe, sus propias luchas con la creencia, su propio anhelo por el tipo de paz que estaban presenciando en sus pantallas. Cuando Jonathan terminó de rezar, Oprah hizo algo que se convertiría en uno de los momentos más poderosos de la historia de la televisión. Ella preguntó, con la vulnerabilidad de un niño, ¿me enseñarás a orar de nuevo? Creo que he olvidado cómo hablar con Dios sin pedir algo. Se suponía que la entrevista duraría 1 hora. Fue durante 2 horas y media, con descansos comerciales llenados no con anuncios sino con más conversaciones, más lágrimas, más curación. Al final, Oprah no solo se había disculpado por su ataque, sino que había pedido a Jonathan que regresara como invitado regular para discutir la fe, la espiritualidad y el tipo de creencia auténtica que transforma vidas en lugar de solo mejorar las calificaciones. Las secuelas fueron inmediatas y globales. El video de la entrevista rompió todos los registros de las redes sociales, no porque fuera controvertido, sino porque era real. Almohadilla Oprah Niesus comenzó a tendencia en todo el mundo, pero no como burla, como testimonio. La gente compartió sus propias historias de fe perdida, de confianza rota con Dios, del anhelo de algo auténtico en un mundo lleno de rendimiento. En cuestión de horas,
el elegido vio un aumento del 400% en la audiencia. Pero lo más importante, las iglesias de todo el país informaron un número de visitantes sin precedentes el domingo siguiente, no a los feligreses regulares, pero las personas que dijeron que habían visto algo en la televisión que les hizo creer que podría ser seguro esperar de nuevo. Esa tarde del martes en Chicago cambió todo. No solo para Oprah, no solo para Jonathan, sino para todos los que presenciaron el momento en que la fe genuina tuvo un dolor genuino y eligió el amor sobre la victoria, la comprensión del juicio, la curación sobre el daño. La gran lección de ese día es esta: la verdadera fuerza no se encuentra en la capacidad de atacar, sino en la voluntad de arrodillarse. El poder real no se mide por la eficacia que puede derribar, sino por cuán valientemente puede acumularse. Las mayores victorias no provienen de defendernos, sino de colocar nuestras defensas y permitir que Dios nos defienda de una manera que nunca podríamos imaginar. Jonathan Roumie entró en ese estudio como objetivo y se fue como un puente. Oprah Winfrey entró como cazador y emergió como alguien que había sido encontrado. El público vino esperando entretenimiento y recibió transformación. La tripulación llegó para filmar un programa y terminó documentando un milagro. Pero esta historia no se trata realmente de que dos celebridades tengan un momento en la televisión. Se trata de cada uno de nosotros que alguna vez ha sentido la tensión entre la fe y la duda, entre la esperanza y el cinismo, entre el deseo de creer y el miedo a estar decepcionados nuevamente. ¿Qué máscara estás usando? ¿Qué herida estás protegiendo? ¿Qué pregunta tiene miedo de hacer porque no está seguro de poder manejar la respuesta? El mismo Dios que le dio a Jonathan las palabras para hablar en ese momento, que tocó el corazón de Oprah a través de un simple acto de compasión, que convirtió la batalla de Sara en un testimonio, que el mismo Dios está esperando encontrarte justo donde estás, con cualquier fe que te quedes, incluso si es solo la menor voluntad de creer que ese amor podría ser real después de todo. Comparte esta historia. No porque el mundo necesite ver otra ruptura de celebridades, sino porque alguien que conoces está luchando en la misma batalla que Oprah luchó, la batalla entre el cinismo y la esperanza, entre la autoprotección y la rendición, entre el miedo a la fe y el coraje de creer nuevamente. Sea la luz en la oscuridad de alguien. Ser el puente entre su duda y su fe. Sé la voz que les recuerda que nunca es demasiado tarde para rezar nuevamente, esperar de nuevo, creer que son amados sin medida por un Dios que se especializa en convertir las cosas rotas en hermosas testimonios. El reino de los cielos todavía aparece en lugares inesperados, a través de personas inesperadas, en momentos inesperados. A veces llega a través de una entrevista televisiva que se suponía que destruiría la fe pero que terminó restaurándola. A veces se trata de una carta de un niño moribundo que nos recuerda lo que realmente importa. A veces aparece cuando alguien es lo suficientemente valiente como para arrodillarse, todo para alguien lo suficientemente poderoso como para caer. No te pierdas tu momento. No dejes que el miedo te mantenga de lo que tu alma anhela. La misma gracia que llenó ese estudio que el martes por la tarde está disponible para ti en este momento, justo donde estás, exactamente como eres. Comparte esta verdad. Difundir esta esperanza. Sea parte de la historia que le recuerda al mundo que la fe auténtica no se trata de tener todas las respuestas, se trata de ser lo suficientemente valiente como para creer que el amor gana, que la gracia es real, y que a veces lo más poderoso que puede hacer es simplemente decir la verdad y dejar que Dios maneje el resto.